Qué bueno que es saber que el Señor está aquí y que Él nos bendice más allá de que a uno le encantaría, ¿no? Que los hermanos estén todos presentes y abrazarnos y sentir que estamos en un mismo espíritu, pero lo importante es que Él es el que está acá. Gracias, Señor, porque en este momento vas a tocar nuestros corazones con tu palabra. Señor, no importa cómo estamos, cómo hemos llegado ahora acá a tu casa, Señor, pero ese bálsamo, esa palabra que vivifica, Señor, es la que vamos a buscar. Para eso hemos llegado acá, para eso los que se han conectado por el Zoom, Señor, lo han hecho. Gracias, gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. En Efesios 1:3 dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Y quién es ese Dios? Es el Dios creador del cielo, creador de la tierra, creador del universo, de todo lo que nosotros conocemos. Y que a la vez también creó la raza humana para tener una relación con él. O sea, Dios creó, en el Génesis, podemos leer en los primeros capítulos cómo se desarrollaron todos los pasos de la creación, pero luego creó al hombre y a la mujer para tener comunión. Es maravilloso pensar que tenemos un cuerpo al cual vestimos, las mujeres lo maquillamos un poquito, nos teñimos el pelo, pero que además tenemos lo que se dice alma, que son las emociones, pero que también tenemos espíritu. Y es nuestro espíritu el que se está conectando con el Espíritu Santo de Dios. O sea que somos cuerpo, pero también somos espíritu. Y en Efesios 2:6 también habla acerca de que, si alguien lo quiere buscar, porque yo ese no lo busqué. Dice, después nos levantó a los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales. Porque estamos unidos a Cristo Jesús. Amén. O sea, en Efesios 1:3 dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual, y luego en capítulo 2, versículo 6, vuelve un poco sobre este tema de esa comunión espiritual con el Señor. Yo voy a tocar 3 puntos. ¿Cuál es ese tipo de bendición? La primera bendición es que perdonó nuestros pecados. En Gálatas 6:8 dice así: desde mucho antes la Biblia decía que Dios también iba a aceptar a los que no son judíos, siempre y cuando pusieran su confianza en Jesucristo. Por eso le dijo a Abraham esta buena noticia: gracias a ti bendeciré a todas las naciones. Eso se refiere en Gálatas, en la versión súper moderna que tiene Gloria. Gálatas 3:8. Si alguien la quiere buscar en otra versión, no hay problema, la busca y la leemos. Gálatas 3:8. Yo la que leí fue la versión de la que tiene Gloria. Dice, más las escrituras previeron este tiempo en el que Dios declararía justos a los gentiles por causa de su fe. Dios anunció esta buena noticia a Abraham hace tiempo cuando le dijo: todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Gálatas 3:8. Muy bien, o sea que, fíjense, desde los tiempos remotos, cuando Abraham comenzó, a partir de Abraham se formó ese lugar privilegiado que tuvieron los judíos de tenerlo a Dios, que los acompañaba en el desierto. Ellos eran los privilegiados, pero después, cuando vino Jesús, eso ya caducó y comenzó a sumar a todos los que creían en esos dioses paganos, que si se convertían a Jesús formaban parte de su pueblo. Por eso dice: gracias a ti, le dice a Abraham, bendeciré a todas las naciones. Pablo asegura que el propósito de Dios
de bendecir a todas las naciones tenía que ver con la muerte de Jesús. O sea, la bendición tenía como una condición, por así decirlo. No que seamos buenos, no que seamos inteligentes, que tengamos posesiones, no, nada que ver con nosotros. Tiene que ver con el pacto que Él hizo con toda la humanidad. Que si nosotros creíamos que la forma en que Dios había estipulado, que era que tenía que morir, antes era el cordero, los corderitos que lo sacrificaban, ahora era Jesús, el que en él llevó nuestros pecados. O sea que la primera gran bendición sería esa. En el versículo, también Gálatas 3, pero el versículo 14 dice, por eso la bendición que Dios prometió darle a Abraham es también para los que no son judíos. Así que si confiamos en Cristo, recibiremos el Espíritu de Dios, recibiremos el Espíritu que Dios nos ha prometido. Esa es la gran bendición. Cuando empezábamos a leer en Efesios 1:3, dice, Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Cuál es esa bendición? Esa bendición es justamente recibir el Espíritu Santo. ¿Y de qué manera? Es sentir la presencia de Dios en nuestra vida. En Romanos 4, 7 y 8, no lo vamos a leer, pero Dios nos sacó la carga de nuestros pecados. Esa nueva vida comienza en determinado momento. En determinado momento, algunos más jóvenes, otros maduros. Mi papá, cuando cumplió años mi mamá, que había cumplido creo que 50 años, papá tenía 60 en ese momento, bueno, estábamos ahí reunidos, mucha gente de la iglesia, había en casa, porque en ese momento la iglesia estaba en casa, dijo, una sola cosa me falta, es ser cristiano, o sea, ser un hijo de Dios. Pero ese día no pasó nada. Él lo dijo como una expresión. Él quería, pero como que no podía, que había algo que todavía le faltaba. Y pasó un tiempo y él, sí, aceptó a Jesús como su Salvador, porque que la familia fuera creyente, que la iglesia estuviera en su casa, no lo salvaba. Y él lo tenía clarísimo a eso. Por eso necesitaba que el Señor fuera parte interna en su propia vida. Y así después se bautizó y bueno, y pudo vivir los últimos años de su vida, murió de 83 años, siendo un hijo verdadero de Dios. Y ese es el primer punto, perdón de pecados. Segundo punto, ¿cuál es la otra bendición? Hay muchas, pero la libertad de la esclavitud del pecado. Romanos, voy a leer el versículo 18 de capítulo 6, y después voy a leer el versículo 22. El 18 dice, ahora ustedes se han librado del pecado y están al servicio de Dios para hacer el bien. O sea, nosotros estábamos acá. Hacíamos lo que teníamos ganas de hacer sin cargo de conciencia. Dice que los psicópatas no tienen idea de lo que es la carga, de lo que es hacer bien, de lo que es hacer mal. Bueno, en realidad todos somos un poquito psicópatas hasta que no tenemos el Espíritu Santo obrando en nuestra vida y en nuestra conciencia. Podemos ser buenas personas, respetuosas, pagar los impuestos, tener buenas relaciones con la familia, pero en el fondo todavía falta ese toque, esa bendición especial que es que el Señor sea parte de nuestra vida. Y en el versículo 18 dice, ahora ustedes se han librado del pecado y están al servicio de Dios para hacer el bien. No es que no vamos a volver a pecar, pero digamos que no va a ser lo lógico. Ese pecado, ese pensar mal de las personas, ese tener un vocabulario soez, eso, insultar como primer recurso. Me dijo buen día. ¿Qué me quiso decir cuando me dijo buen día? Porque hay personas que piensan mal todo el tiempo o que se sienten agredidas, cuando en realidad de pronto no es tan así. Pero nosotros fuimos corridos de ese lugar. Y el versículo 22 dice, sin embargo, ustedes ya no son esclavos del pecado, ahora son servidores de Dios. Y esto sí que es bueno, pues el vivir solo para Dios les asegura que tendrán la vida eterna. No todos tienen que ser predicadores, no todos tienen que estar, digamos, en un cargo, en una iglesia, pero ser
la palabra que usa esta versión dice ser servidores de Dios. ¿Qué significa ser servidores de Dios? Es tan amplio. Cuando estamos ayudando a alguien, estamos sirviendo al Señor. Cuando estamos orando por alguien, alguien viene a nuestra mente y decimos, Señor, esta persona te necesita, Señor. Estamos haciendo como una relación entre Dios y la persona cuando estamos orando por él. Esa libertad no es la obligación de pecar, sino que tenemos la posibilidad de elegir. Lo que nos comentaba de Carmen, de que ella quiere cambiar. Pero claro, hay todo un pasado, hay toda una condición que es como que la tira para atrás y ella quiere ir para adelante. Ahora, ¿de qué manera nosotros podemos ganar esa batalla? Y no la vamos a ganar nosotros, pero si le permitimos que esa libertad que tenemos, ejercer la libertad. Uno puede estar, una vez escuché esto, me encanta, uno puede estar fuera de la cárcel y estar encarcelado. Puede no estar privado de la libertad, pero sin embargo estamos siendo esclavos de cosas malas, cosas que no nos ayudan. Pero una persona llega a la cárcel, está encarcelada, y sin embargo puede estar libre. Si realmente en esa cárcel, en ese ministerio que hay en muchas cárceles, escuchan la palabra del Señor y dicen, esto es lo que yo necesito. Me faltan tantos años para estar acá, o meses, pero esto lo quiero. Yo quiero cambiar mi vida. Y solo no pude, por eso estoy acá. Pero ahora sé que hay un camino. Hay ese camino del cual estábamos cantando. Abre ese camino, que es un camino nuevo, es un camino de libertad. Tenemos canciones que hablan de la libertad. Ahora no se me ocurre ninguna. A ver, ¿cuál podría ser? Bien me da su libertad, su libertad. Su libertad, exactamente. Sí, eso, porque no es la libertad física, es una libertad espiritual. Tiene que ver con que podría ir por acá, pero no, voy a ir por allá, porque esa libertad es la que dice, yo les daré, dice en verde, ay, esperen el versículo que dice, y serán verdaderamente libres. ¿Cuál es? Y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Es esa verdad de la cual estoy hablando en esta mañana. No es la libertad física de estar en la cárcel o estar fuera de la cárcel. Porque una persona puede salir y puede seguir siendo esclavo. Dicen que los violadores no tienen vuelta atrás. Dicen que un violador, especialmente ahora que este tema está tan en boga, es algo que lo remite otra vez a violar. A hombres, mujeres, niños, lo que venga. Bueno, puede estar en la cárcel o puede no estar, pero sigue siendo esclavo de su pecado, de sus tendencias y realmente entonces somos, primero dijimos bendecidos porque hemos sido perdonados. Segundo, somos libres de volver a pecar. Y hablando de pecar y esas cosas, tenemos en Jesús y en esta nueva vida el sostén para soportar las tentaciones. Las tentaciones van a estar siempre, a la vuelta de la esquina. Pueden ser el dinero, puede ser la condición social, puede ser la ambición, puede ser tantas cosas, ¿no es cierto? Pero en Proverbios 3, versículos 11 y 12, miren desde la historia, ¿no? Dice, hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni te enojes cuando te corrige, pues el Señor corrige a los que amas, tal como un padre corrige al hijo que es su deleite. ¿Quieren buscarlo en otra versión?
Porque dice, porque el que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. Ujú. Pero el 11, ese es el 12 me parece, el 11. El 11 dice, no deseches, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Ujú. Bueno, ahí dice el castigo, acá en esta versión dice la disciplina del Señor. Y es esa vocecita que nos dice, no es por ahí, no es por ahí, es por allá. Bueno, esa corrección de parte del Señor, tengo que leer la palabra, pero no tengo ganas de ver Netflix o tengo ganas de hacer otra cosa. Pero sabemos que en la palabra vamos a encontrar, para ese día que comienza, ese devocional, que aunque sea cortito, es como que nos saca de lo común para elevarnos a ese lugar espiritual que es el que nosotros necesitamos transitar. 1 Corintios 10:13 dice así: las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan, y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de la que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Qué hermoso versículo. 1 Corintios 10:13. Dice que vamos a ser tentados, sí, es una realidad. En vez de estar acá, vamos a ser tentados para estar en otro lugar. En verano, porque hace calor. En invierno, porque hace frío. Porque me acosté tarde. Entonces a la mañana me quedo en la cama. Bueno, no importa cuál sea la tentación, pero existe, sí. La palabra de Dios dice que las tentaciones que vamos a enfrentar en la vida son una realidad. Pero también la palabra dice que Dios es fiel. Si tienen otra versión para leer, 1 Corintios 10:13. Volviendo a mi boca, error. No sé si dijo después en la copa. ¿Cuál sería otra versión? La misma, sí. A ver, léela. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Muy bien. 1 Corintios 10:13. Esa es la NTV, ¿no? Esta es la NTV. Dice, las tentaciones que enfrentan en su vida no son tan distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Entonces la mía es la NTV. Vos, Gloria, tenés otra. Sí. Ustedes no han pasado por ninguna tentación que otros no hayan tenido y pueden confiar en Dios, pues Él no va a permitir que sufran más tentaciones de las que pueden soportar. Además, cuando vengan las tentaciones, Dios mismo les mostrará cómo vencerlas y así podrán resistir. Perfecto. Bueno, más o menos todas dicen lo mismo. Lo importante es recurrir a Él. Lo importante es recurrir cuando puedo llegar a tomar una mala decisión, pero Señor, ayúdame. En este caso, la bendición está hablando de que no es que no vamos a tener, sino que vamos a poder soportarlas. Hay un versículo, yo traje la Biblia para buscarlo, pero búsquenlo ustedes. Alguien busque Santiago 5:10. A ver, Gloria, busca Santiago 5:10. Paula, Hebreos 10:32. Ivana, Hebreos 12:3. Vamos a leer estos 3 últimos versículos para terminar. Hebreos 10:32. Dice, acuérdense de los primeros tiempos cuando recién aprendían acerca de Cristo. Recuerden cómo permanecieron fieles aunque tuvieran que soportar terribles sufrimientos. Muy bien, él está hablando a los discípulos y dice, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando la pasaban mal, pero aún así se mantuvieron fieles? 12:3. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. O sea que tenemos que considerar
que realmente eso puede pasar. Sin embargo, no vamos a desmayar. ¿Y Santiago 5:10? Acá está el libro, no sé juntos. Bueno, Sigan el ejemplo de los profetas, que hace mucho tiempo anunciaban el mensaje de Dios. Nosotros los admirábamos porque fueron pacientes y soportaron el sufrimiento. Seguramente se acuerdan de Job y de cómo soportó con valor los sufrimientos, que al final Dios lo trató muy bien. Y es que Dios es muy bueno y amoroso con los que sufren. amén. O sea que nosotros tenemos esa bendición espiritual de la cual hablamos cuando empezamos, Efesios 1:3. Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Nos perdonó, nos sacó de la esclavitud, nos dio la posibilidad y, por supuesto, es la ayuda idónea cuando estamos siendo tentados para caer. Y ser conscientes de la condición de hijos de Dios es algo maravilloso, porque es como que a veces no nos damos cuenta de ese privilegio. O sea, vivimos o nos parecemos, digamos, a los que no son hijos de Dios, pero nuestra identidad de hijos de Dios tiene que ser algo de lo cual estemos no orgullosos en el sentido de decir somos mejores, al contrario, tenemos recursos, no somos esclavos, somos libres. Si aparece la tentación, Él nos va a ayudar a rechazar todo lo que no está de acuerdo con la palabra. Sabemos que no lo tenemos que hacer. Todas las cosas que nosotros queremos hacer algo, pero la palabra de Dios dice, no te conviene, estás metiendo mal, es como meterse de contramano. El esposo de una prima mía no vivía en Buenos Aires, él vivía en Las Flores, un pueblo de la provincia de Buenos Aires. Y él estaba acostumbrado, dentro del puerto, a ir por una calle. A la mañana, hablando con el hijo le había comentado que habían cambiado la calle esa, que ahora era contramano. Pero él no prestó atención. A la tarde, se metió por esa calle, que ya el hijo después dijo que le había avisado que le habían cambiado, y murió. Porque el camión vino de frente, camiones vinieron de frente porque era el puerto. Tenía, creo que 40 y pico de años, el esposo de mi prima Susana. Se le advirtió. El hijo le dijo, no podés ir por donde vas siempre porque cambiaron la mano. No podés ir por ahí. Él dijo, voy por ahí. Y no pudo hacer nada, porque ya estaba, y aparte manejaba muy, muy rápido, le gustaba, de Las Flores acá lo hacía en un rato. Ir como si no fuésemos hijos de Dios nos va a traer consecuencias. Vivir en la luz, vivir como hijos de Dios nos va a traer bendición. Esas bendiciones tienen que ver con dejarnos inundar por el Espíritu Santo y obrar conforme a su palabra. Estás buscando un coro, ya me di cuenta. No estoy buscando los que tienen libertad, pero los que son hijos que tienen libertad, después de disfrutar tu libertad. Sí. El 152 vamos a cantar, que dice, tú eres quien nos liberta, y el 154. Sí, yo había pensado cuando estábamos cantando una de estas canciones, creo que fue la primera, sí, que habla mucho, mucho, mucho acerca de todo lo que yo después iba a compartir con claro, ustedes. porque dice, tú eres quien nos liberta, tú eres quien nos guía, tú eres la luz que guía. Exactamente, mientras lo cantaba decía, eso es, y siempre cuando llego a la reunión y tengo un mensaje ya pensado, o sea, ya sé lo que voy a, y después empezamos a cantar y digo, esto y aquello, porque hay toda una coordinación entre el tiempo de alabanza que es tan importante. Por eso a veces no estar en la reunión. Pueden escuchar el mensaje grabado, pero no es lo mismo. No es lo mismo que estar rindiéndole al Señor la alabanza, porque todas las canciones hablan de eso. Son testimonios de lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Gracias, Señor, porque nos perdonaste. Señor, porque rompiste las cadenas de esclavitud en nuestra vida, Señor, y porque es nuestro ayudador permanente.
Cuando la tentación llega, Señor, podemos recurrir, podemos decir, papá, ayúdanos. Ayúdanos porque el enemigo quiere adueñarse de mi voluntad, pero Señor, en Cristo Jesús puedo resistir. El Espíritu Santo, Señor, obrando en mi vida, manejando mis decisiones, es el que me ayuda. Gracias, gracias, Señor, porque tu palabra es clara. Como dice en el Antiguo Testamento, es lámpara a mis pies y lumbrera mi camino. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te rogamos todo esto, la semana que comienza, Señor, hoy. La dejamos en tus manos. No por nosotros, por nuestros méritos, sino porque Cristo Jesús pagó el precio. En su nombre, amén y amén. Y ahora sí vamos a volver a cantar. Vamos a cantar. Patricia pide que oremos por Franco y Débora. Ah, bueno. Sí. Por Franco lloramos, nos falta Sí, por Débora. bueno. Por Ceci también. Sí, pobrecita, que se considera. Esos niños. 152. ¿Quieres orar primero, Lana? Primero oramos entonces por los pedidos, entonces nos faltaba orar por Ceci, por Débora, por Franco lloramos, pero volvemos a orar. Y por Liri y Pedro. Vamos a orar entonces primero. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, Señor, porque sabemos que es verdadera, que nos trae bendición, Señor, que está escrita para que nosotros la escuchemos y podamos transformar nuestra vida, Señor, para que vos puedas transformar nuestra vida, para que podamos entender los caminos por los que debamos andar. Y Padre, queremos poner delante tuyo en este momento especialmente a Franco, Señor, ese bebé tan hermoso que está en la casa de Patri, para que bendiga su vida, Señor, para que lo estés cuidando. Te pedimos por Patricia, Señor, para que le des sabiduría, le des paciencia, le des fuerza, Señor, para poder cuidarlo. Señor, para que ella con todas las obligaciones que tiene, Señor, pueda estar confiando en vos, que la puedas estar acompañando, ayudándola, Señor. Amén. Te pedimos por Débora, Padre, por la mamá de Franco, para que estés trabajando en su vida, Señor, también, para que le estés ayudando a restablecerse, Señor, a sanar espiritualmente, Señor, y físicamente, para poder estar con su hijo. Amén. Te pedimos que bendigas su casa, Señor. Nos acordamos también de Marta hoy. Te volvemos a pedir por ella, por su sanidad. También queremos agradecerte por Emanuel, Señor, porque está mejor, y pedirte por Lili, Señor, y por Pedro, para que puedan restablecer su salud también, que estés bendiciendo su casa, Señor, su hogar. Te pedimos también por Ceci, Señor, para que restablezca su salud, para que bendiga su casa, su hijo. Gracias, Señor, porque su hijo, Señor, recurrió a vos para pedir por su mamá. Gracias, Señor, por eso, porque eso da cuenta de tu presencia en ese hogar. Te damos gracias, Señor, porque desde tu palabra hasta el día de hoy nos hablás, nos decís que nos amás, que te importa, Señor, nuestra vida, Amén. que estás Gracias, pendiente gracias. de nuestras necesidades. Gracias, Señor, porque hoy celebramos que Jesús entró a Jerusalén sabiendo lo que le esperaba, sabiendo lo malo, Señor, pero sabiendo que lo bueno era mucho mejor, sabiendo que después de esa prueba tan grande iba a lograr la victoria. Amén. Esa victoria, Señor, que nos iba a dar a nosotros la posibilidad de ser salvos. Amén. Gracias, Señor. Gracias por tu obra. Gracias, Señor, por tu amor, que no lo podemos entender, pero lo vivimos y lo sentimos y nos beneficia y nos llena, Señor. Gracias. Amén. Gracias. Gracias por tu amor tan grande. Quédate en medio nuestro, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y la 152. A ver. ¿Una papeleta?
Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar. Alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios eres porque vivimos hoy. Eres quien nos liberta, eres la luz que guía, como un fuego ardiente, Hijo de Dios eres porque vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres